una estructura glandular simple, donde tengo una forma de acino, eso se le llama alveolar, o tengo una forma tubular, o tengo una forma mixta, que tiene parte de acino o alveolo y parte de túbulo, entonces se le llama túbulo alveolar. Aquí tengo, bueno, las glándulas acinares que pueden ser mucosas, serosas o mixtas, porque dijimos que esos son los tres tipos de secreciones que podemos tener. Aquí tenemos más ejemplos de glándulas tubulares, simples o más complejas, y túbulo-acinares. Acinares sola y túbulo-acinares, ¿sí? Y estas son tubulares. Bien. Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un conducto salival, de un acino seroso, como tenemos el conducto excretor. Yo les dije que las glándulas exócrinas tienen la característica de tener el conducto excretor, que es el que lleva la secreción. Aquí tengo un acino mucoso. Acuérdense que los acinos pueden ser serosos, mucosos o mixtos. Ahí tengo acinos mucosos rodeados de fibras colágenas. Acuérdense, no, todavía ustedes no saben, pero las fibras colágenas pertenecen al tejido conectivo. Lo que les quería decir con acuérdense es que siempre el tejido conectivo, conjuntivo, está relacionado con el epitelial. Y el colágeno es una proteína del conectivo, que lo vamos a ver enseguida. Aquí tenemos productos de secreción en el centro de estas células o en la luz de estas células, en una glándula de secreción externa. Aquí está la secreción, fíjense, acá se la señalo. Esa es la secreción. Aquí tengo acinos glandulares mixtos. Y ahora sí vamos a pasar al tejido conectivo o conjuntivo. Vamos a decir que está conformado el tejido conectivo conjuntivo. Esta imagen del Power también quiero que les quede bien grabada, así como hace rato en el epitelial les dije que se les grabe que podían ser de revestimiento y glandular. Ahora quiero que se les grabe el tejido conectivo, que está conformado por tres estructuras importantes: células, fibras y sustancia intercelular o sustancia fundamental. No se olviden de esos tres componentes del tejido conectivo. Las células, la principal célula es el fibroblasto. ¿Por qué la principal célula es el fibroblasto? En realidad a esta deberíamos resaltarla con un color distinto. ¿Por qué? Porque los fibroblastos me van a dar el origen a los otros dos componentes del conectivo, es decir, a las fibras y a la sustancia fundamental. O sea que el fibroblasto es la célula que me genera los otros dos componentes, fibras y sustancia fundamental del tejido conectivo. Por eso es que es la célula más importante, el fibroblasto. Luego tendré histiocitos, que son las células de los tejidos, células cebadas, células linfoides, células plasmáticas, eosinófilas, adiposas o grasas, pigmentarias, que vamos a ir estudiándolas a cada uno de ellas, muchos cuando veamos sangre. Y después cuando veamos tejido adiposo y demás, la vamos a ir estudiando. Las fibras, que habíamos dicho que eran producidas por los fibroblastos, son tres tipos de fibras: las colágenas, como mencioné hace rato, las elásticas y las de reticulina. Aunque hoy hay estudios que avalan de que tanto las fibras elásticas como las de reticulina serían un subtipo de colágeno. O sea que siempre las más importantes son las colágenas. Y la sustancia intercelular o fundamental, acuérdense ustedes que siempre es abundante en el caso del conectivo, a diferencia del epitelial, y está conformada básicamente por ácido hialurónico. Entonces, el fibroblasto, dijimos, es la más importante porque da origen a las fibras y a la sustancia intercelular o fundamental, que es la que actúa como ese cementante entre las células. Las fibras pueden ser colágenas, elásticas o de reticulina, y precisamente estas últimas dos yo les mencioné que estaban consideradas para algunos autores como un subtipo de fibras colágenas. Estas fibras colágenas se disponen, son proteínas globulares que se disponen como en una triple hélice. Las fibras elásticas tienen que ver justamente con la elasticidad del tejido, les permiten el estiramiento a los tejidos. Y las de reticulina colaboran junto con las colágenas en la estructura del tejido. Clasificación del tejido conectivo o conjuntivo.
podemos clasificar en no modelado, modelado o con propiedades especiales. No modelado tendremos el conectivo mucoso, laxo o denso, el modelado, el tendinoso, el membranoso y el laminar, y el con propiedades especiales, el reticular, que es el que forma el estroma, ¿se acuerdan? Las cápsulas de los órganos, el adiposo, es decir, la grasa, el pigmentario y el elástico. Entonces aquí tengo células plasmáticas, fíjense, las células plasmáticas son células, como el nombre los dice, que están en la sangre, en el plasma, y que tienen esta característica con una imagen de un núcleo bien grande como en rueda de carro. Esas células son importantísimas porque a partir de aquí van a surgir los anticuerpos. Bien, acá tenemos el tejido conectivo adiposo, específicamente estamos viendo la grasa parda, que es la que genera calor a través de la grasa blanca, y posee muchas mitocondrias, por eso es que tiene su color, ese color parduzco, ¿sí? Después tenemos la grasa blanca propiamente dicha, que se encuentra en mayor proporción en el cuerpo y es la grasa que nos da el sobrepeso. O sea, nosotros tenemos esta grasa parda, que es la que me genera calor, la que me va a generar el calor a través de la grasa blanca, pero es la grasa parda la que me interesa. La grasa blanca pura es la que se encuentra en todo el cuerpo, por supuesto según la predisposición genética y según el sexo. Cuando uno se excede de peso, esa grasa se va a localizar preferentemente en el abdomen en el caso de los hombres, en la cadera en el caso de las mujeres, y después dependerá de la genética y de la predisposición familiar que tengan esas personas de acumular grasa, pero son las que se encargan del sobrepeso, la blanca. Bueno, el conectivo laxo, que lo ven aquí, el tejido conectivo laxo, como por ejemplo esto que es un duodeno, de intestino delgado. El tejido conectivo denso, fíjense la diferencia entre el laxo y el denso, que es como más compacto, como lo vemos en la piel. Miren, acá este es una histología de la piel, es decir, una foto de un preparado histológico de piel. Todo esto que ven aquí arriba de violeta es la epidermis, es la capa más externa de la piel, que es estratificada, plana o pavimentosa, estratificada, y esto que están viendo aquí arriba es precisamente la queratina. ¿Se acuerdan que yo les dije que el epitelio de la piel era un epitelio plano, estratificado, queratinizado? Y por debajo, lo que se ve debajo, que es de un color más clarito, es todo el conectivo, que en este caso es un conectivo denso, separado por supuesto por una membrana basal, y es el conectivo que le da nutrición y soporte a esa piel. Entonces en esta imagen están viendo lo que les venía mencionando, cómo el epitelial y el conectivo están siempre relacionados uno con otro. Proyección médica. A ver, vamos a ver. Las patologías del colágeno. Hemos dicho que el colágeno es la proteína más importante del tejido conectivo. Y cuando se va perdiendo o hay alguna alteración con el colágeno, eso va a repercutir en todo el tejido conectivo. La sustancia fundamental va perdiendo su polimerización con el paso del tiempo. Fíjense aquí el colágeno, cómo está formado por ácido condroitinsulfúrico, proteínas, más el ácido hialurónico, la vitamina C, las enzimas, las hormonas. Todo eso incide en la formación del colágeno y del tejido conectivo. Y hay patologías del colágeno, como las precisamente que se llaman colagenopatías. Son patologías autoinmunes, es decir, donde hay anticuerpos que dejan de reconocer a su colágeno como normal y lo atacan a esta proteína tan importante del tejido conectivo. Y esas enfermedades son, por ejemplo, la artritis reumatoidea. Fíjense la deformidad que tenemos en los huesos, porque ¿qué era hueso? Tejido conectivo, ¿se acuerdan? Especializado. El hueso, el cartílago, la sangre, todo es tejido conectivo. Sólido o fluido. Entonces va a repercutir en todo eso esta enfermedad. Fíjense inclusive acá en la esclerodermia cómo hay hasta amputación de los dedos por la falta de vascularización de esa zona. Eso se llama vasculitis. El lupus eritematoso con esas manchas en la piel, esto también es lupus eritematoso, esa fase característica de manchas en alas de mariposa. Bien, y ahora vamos a pasar al tejido muscular, pero con el tejido muscular vamos a ser bastante breves porque en realidad tenemos una clase específica para músculo. Simplemente vamos a mencionar que el tejido muscular es el tercer
tejido fundamental en orden de complejidad y es el que generaba el movimiento, como habíamos dicho. Tenemos tres tipos de músculo: el músculo esquelético, que es el que se inserta precisamente en los huesos y genera el movimiento, tiene estas estriaciones, por eso también se llama estriado esquelético, y tiene varios núcleos periféricos. Mientras que el músculo liso, ya lo vamos a estudiar cuando veamos músculo, no tiene esas estriaciones, por eso se llama liso, y tiene un único núcleo central. Y después el cardíaco, que tiene sus características especiales, que ya la vamos a ver cuando estudiemos este músculo. Y finalmente el tejido nervioso, que está formado por estas células estrelladas con prolongaciones cortas y largas, que son las neuronas, que se encargaban de poder recibir un estímulo, procesarlo y dar una respuesta, conduciendo ese mensaje a otras neuronas o el órgano efector. También vamos a tener una clase específica para tejido nervioso, así que lo dejamos ahí. Bien, la bibliografía en este caso siempre va a ser Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora Derrickson, de la editorial Panamericana, pero también pueden encontrar material en Biología Celular y Molecular de Robertis y en Biología de Curtis. Así que bueno, chicos, con esto me despido y nos vemos la próxima. Que estén muy bien.